¿Somos una secta? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué es una secta? Y sobre todo, ¿te has preguntado si tu entorno hay alguien que pertenece a una secta, que está siendo engañado, que le roban su tiempo, su dinero, su actitud, su energía? Realmente esto pasa más de lo que tú te piensas. Y es por eso muy importante que revisemos, que analicemos, que sepamos cómo se comportan las sectas y que nos miremos al espejo. ¿Tenemos actitudes sectarias? Quizás tenemos que limpiarnos de ellas para abandonarlas y dejarlas de un lado, porque tenemos un compromiso con la libertad, como así Dios también se comprometió con ello. Es por eso que este Inverso queremos revisarlo, queremos profundizar, queremos analizar ese tema tan importante en nuestros tiempos, porque nosotros no queremos engañar, no queremos quitarle el tiempo a nadie, nosotros queremos hablar de Jesús y que Jesús sea libertad y salvación para todos. Así que quédate por favor en este Inverso, que es muy necesario que estés con nosotros. Nos encantaría que también compartas y dialogues aquí abajo en la caja de comentarios con nosotros, así podemos leerte. Recuerda que este proyecto Inverso viene hacia ti gracias a Editorial Sea Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España. Y siempre es muy importante que podamos compartir, que podamos preguntar, que podamos analizar otras fuentes y que podamos siempre tener pensamiento crítico a la hora de pensar, profundizar, leer la Biblia y creer lo que estamos creyendo. Así que me gustaría hacerlo con mis amigos y amigas. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Espero que estéis bien, espero que tengáis una buena semana. Vamos a tocar un tema importante, Sí. vamos a mirarnos, yo creo que al espejo. Yo creo que es un análisis importantísimo, ¿no? Sí. Más que señalar, yo creo que es bueno que nosotros miremos y nos quitemos quizás ciertas cosas que nos podemos estar comportando de cierta forma que pueden llevarnos a esto, ¿no? Es muy importante que nosotros sepamos y tengamos la oportunidad de analizarnos a nosotros mismos y bueno, revisar esto. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por ser tan valientes, de poder miraros, de poder analizar este tema tan necesario y tan importante, por profundizar. Y me gustaría preguntaros, ¿vosotros habéis estado cerca alguna vez, no en la iglesia adventista, porque es justamente lo que hablaremos de por qué no somos una secta, pero ¿alguna vez has estado cerca de alguna secta, ya de tipo comercial, de algún tipo, o conocido, o sea, quizás no vosotros, pero sí conocido a alguien que haya estado dentro de algo así por el estilo? Sí, ¿Sí? a mí me ha pasado de estas empresas multinivel Ah, sí. que te venden el sueño de tu vida, Mm. que te vas a forrar en dinero y que no vas a tener que trabajar nunca jamás, pero tenés que comenzar comprando todos los productos. Y después de eso, claro, hay un lavaje sistemático de la cabeza, literalmente. O sea, está todo preparado para cautivarte, para mostrarte los grandes éxitos, para mostrarte todo lo lindo, todo lo bueno, todo lo grosso. Yo veía que amigos míos se metían en eso y decían, Mati, vení, que no sabes lo bueno que está esto, que te va a cambiar la vida y todo. Vale, vamos a escuchar, a ver qué tal. Y vos después al tiempo, lamentablemente, los veías a los chicos que se habían quedado sin cierta cantidad de dinero que habían metido ahí. Lamentablemente, en el plazo que te daban, por ejemplo, en una de las empresas estas, te daban un cierto tiempo para entrar con más personas y que sean tus vendedores y que vos eras un project manager y no sé qué. Y claro, te sentís importante, querés ser parte de algo grande, todos queremos ser eso. Pero el problema o la cosa es cómo, por qué, y no es tan fácil, y no es tan simple, y cuánto tenés que hacer para... Y vos, claro, cuando sos chico te ilusionas con eso y decís, chao, ya estoy viviendo mi vida en Miami, en una playa, y en realidad terminan habiendo tantas frustraciones con eso, y eso a nivel comercial. Si hablamos de lo espiritual, creo que es más duro. A mí me pasó lo mismo con unos amigos que entraron también a una empresa multinivel yo me acuerdo que fue cuando más me impactó, porque bueno, máximo respeto a cada uno puede hacer esto, ¿no? Pero hay que revisar justamente qué estamos haciendo, por qué estamos pensando y a qué le estamos dedicando nuestro tiempo. Y ahí fue ello, que me acuerdo que tenían un evento un sábado y nos invitaban mucho y tal, y ellos eran muy entregados a la iglesia y de repente justamente lo que hacen las sectas, que hablaremos, es que te aíslan de tu círculo cercano y utilizan mucho el pensamiento dicotómico, ¿no? Los buenos y los malos. Los que estamos dentro somos los buenísimos y los que estamos fuera son los malos porque no han llegado a ese nivel de pensamiento, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento donde dijeron, es que en la iglesia no estamos encontrando el grupo tan bueno que encontramos dentro. Wow. Y ya un sábado los invitaron a un evento y se fueron el sábado al evento y dijeron que también habían encontrado a Dios en ese evento y que lo encontraran más que en la iglesia, ¿no? Entonces, claro, al final dices, ¿qué te han dicho, no? ¿Cómo te han convencido?
exactamente cómo te has justificado a ti mismo, y al final también pasa mucho en las sectas que ya cuando estás dentro tienes tanto miedo a aceptarlo que ya vas justificando tus acciones con la intención de no aceptar terminablemente que habías sido engañado, ¿no? Y bueno, al final, gracias a Dios, solamente uno de ellos logró salir de esto, y hoy en día, pues, por supuesto, ha redirigido su vida hacia otro punto, ¿no? Bueno. Pero como muchos de nosotros estamos muy expuestos a esto, y cualquiera de nosotros estamos muy expuestos a esto, y está en nuestro día a día, ¿no? Y se utiliza lo comercial, se utiliza lo espiritual, se utiliza técnicas orientales de yoga, New Age, se utilizan muchas cosas para hablarnos de esto. Y no sé, ¿alguno más tiene alguna historia con algo? Hombre, yo creo que sí que podemos aprovechar la oportunidad, porque a nivel histórico de la Iglesia Adventista sí que han nacido sectas, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, ahora en Netflix se puede ver el documental Waco, que va un poco del movimiento que salió del adventismo llamado la Vara del Pastor, que aún existe remanente, y de la Vara del Pastor los davidianos, con David Koresh y bueno, toda la secta que montó en torno a su persona como la reencarnación de Jesucristo, un personaje mesiánico, con profecías, al final una situación de poligamia que se montó con decenas de personas, que tuvo que intervenir, o sea, de acumulación armamentística para prepararse para los últimos días, atacar a la iglesia, que tuvo que intervenir el FBI. Y fue una situación pues muy heavy, que afectó mucho a la iglesia en su momento, hasta que por fin se nos separó, porque obviamente, aunque nacieron de nosotros, no eran adventistas, pero sí que luego en puntos más remotos o más localizados han surgido pues el típico personaje que tiene ese complejo mesiánico y que pues monta todo una red que al final siempre, bueno, pues la depravación espiritual siempre termina en depravación sexual también, ¿no? Y se conocen más otros reductos más pequeñitos, pero con una historia similar, ¿no? Que al final pues termina en manipulación, en abuso psicológico, abuso sexual y una situación de victimización de las personas del entorno muy grande, ¿no? Que marcan la identidad de las personas, que luego tienen que reaprender a encontrarse con Dios o a encontrarse con sus hermanos o con la sociedad desde esa identidad tan herida por la victimización que se les ha hecho, ¿no? Además, ¿dónde está la motivación, ¿no? Con todo este tipo de movimientos, ¿cuál es la motivación que están teniendo, ¿no? Quizás empiezan por una idea religiosa, pero al principio, ¿no? Y terminan, porque al final también da mucha sensación de poder, ¿eh? O sea, el abuso espiritual es algo muy presente. De ser un grupo elitista, somos los escogidos, tenemos una misión especial. Secreto. Todo secreto, sí. Y más cuando tú te ves, y es por eso que a mí, entenderme, ¿eh? O sea, a mí no me gusta que me digan pastor, aunque soy pastor y ejerzo el pastorado y me encanta esto. No me gusta que me digan pastor, porque muchas veces entiendo que la principal característica de una secta también está en que existe se centra en una persona, ¿no? Se centra en un mesías, en una persona tal. Más que un guía, ¿no? Termina siendo más que un guía. Y un guía que no se lo puede refutar tampoco. Claro. Exactamente. Entonces, ahí está el tema, que muchas veces, y entenderme algo, depende donde se viva también el adventismo, muchas veces hay una centralización de la importancia de lo que tiene un pastor, que el pastor es importante, pero el pastor acompaña, mas no tiene que mandar, no es el que manda, sino es el que acompaña, es el que guía, es el que está al lado, y al final el liderazgo tiene que ser compartido, y qué bueno que sea compartido. Por tanto, cuando hay figuras tan centrales y hay iglesias que se centran tanto en una sola persona, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con estos movimientos, porque primero, si se va esa persona, parece que el movimiento se deshace por completo. Sí. Segundo, porque al final, imagínate que caiga en la responsabilidad de mí, y al final, imaginaos, es mucha tentación que tú como pastor tengas la capacidad de movilizar a un número grande de personas. Imagínate, o sea, tener la oportunidad. Y también en la iglesia tenemos muchas ovejas vestidos de lobos, porque también entran muchas personas con complejo de Mesías en nuestra iglesia, quizás sintiéndose fracasados en muchos otros entornos, y de repente en el entorno espiritual te dan la potestad, como anciano de iglesia, como pastor, de poder mandar, de poder decirle a alguien que sí, a alguien que no, decirle a alguien, oye, no, cásate, divórciate, hacerte... Ostras, eso es mucha responsabilidad. Y eso es algo que tiene que recaer sobre nosotros, cuán importante y responsable tenemos que ser a la hora de acompañar a una persona en su vida. Porque a mí, al menos en teología, seguramente aquí Samuel, Ana y Cari también, lo primero que nos enseñan es, en la consejería, es no le digáis a nadie lo que tiene que hacer. Nosotros aconsejamos,
oye, mira, tiene estas opciones, la Biblia te Orientamos. propone esto, orientamos, más no le decimos, no, yo creo que te divorcies. Pero ¿quién te has creído? ¿Quién te has creído? No, es que tienes que hacer esto, no, abandona tal, haz esto, haz esto. Uf. Esa tentación tenemos que ser muy cautos para que como iglesia poder ser cuidadosos. Que no somos el Dios de nadie, Totalmente. no somos Evitar el los delirios de mediador poder. entre Dios y Ni la el humanidad. Mesías de ni- o sea, Totalmente. Así que es un tema muy, muy interesante y vamos a empezar, Samuel. Cuéntanos, por favor, interioriza de Hechos 2, 44 al 47, cómo lo relacionaste y qué fue lo que te sugirió ese texto. Vale, voy a ir leyéndolo y ir fragmentándolo. Esta primera, la parte del inciso A del texto, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las partes. Lo señalé justo esta frase en verde porque me sorprende de que tenían en común todas las partes. Es como estabas en un mismo grupo donde todos compartían un pensamiento unánime. Y es como, wow, o sea, es muy curioso porque es muy difícil, aunque pertenecemos a un mismo, a una misma idea de pensamiento cristiana, pues venimos de diferentes lugares. Por ejemplo, sé que Mati viene de Argentina, Andrea, pues, tiene familia rumana, pero toda su vida en España, Naikari española, y así cada uno venimos de diferentes contextos. Y que todos compartamos un mismo pensamiento es complejo, pero se puede. Y la Biblia lo expresa. Y de hecho, sigue el texto mencionando, y bueno, lo he señalado en violeta, que es como una promesa, dice, y vendían, sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Esto es un desafío brutal, porque yo de momento no he escuchado en mi entorno una persona que ha dicho, he vendido mi casa porque voy a ayudar a los necesitados. Y es muy complejo. Y si lo ponemos en un contexto actual, pues es difícil decir, me desprendo de todos los bienes y voy a ayudar a los necesitados. Y de hecho, cuando Jesús se encuentra con el joven rico, el joven le hace una simple pregunta, ¿no? Es, ¿qué haré yo para qué? Para salvarme. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y es complejo porque te encuentras en esa realidad. Y sigue diciendo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en sus casas. Y estoy totalmente de acuerdo cuando dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, a mi iglesia, a mi grupo, que todos los sábados después de terminar el servicio, el tema, nos quedamos a comer. Y surgen risas, compartimos cosas de la semana. Y es muy curioso porque alabamos a Dios, pero partimos el pan, compartimos entre amigos y realmente estoy muy de acuerdo de que siempre sea así. De hecho, los grandes pactos bíblicos siempre se celebraron con comida. La comida tiene algo muy, muy importante en el ser humano. De hecho, cuando vayamos al cielo, ¿qué nos va a tener Jesús? Una gran cena donde vamos a compartir. Entonces, es curioso que se aplique. Y la parte final dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y vuelvo a señalar en verde, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí es un verde un poco tirando amarillo, porque es el Señor añadía a los que debían de ser salvos. Y investigué un poco porque esto de debían me suena como a imposición, como tú debes y tú no debes. Y realmente es un matiz de traducción donde Dios dice es inclusivo. O sea, Dios no es selectivo de este y este, no, sino que era inclusivo, es tu decisión, tú decides y yo te acepto o te añado. Y esa adhesión es por voluntad propia. Entonces, realmente es lo que se plantea todo el contexto del texto para decir que todo lo que estamos hablando sobre compartir, partir el pan y demás va reflejado en el punto final de adhesión al Señor. Así que es un texto muy bonito, muy curioso y es la parte de los colores que he subrayado. Muchas gracias, Samuel, muchas gracias. A mí algo que me gustaría destacar de lo que compartiste es que al final Dios tiene un compromiso con nuestra libertad y ese compromiso lo lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? En el contexto del gran conflicto,
de esto, imagina, o sea, es que es tan claro como esto. Yo me imagino que Jesús apareciéndose hoy en día con fuego y tormento y haciendo gran pompa de su gloria. ¿Quién no se rendiría ante esto, no? ¿Quién de nosotros no se rendiría ante un Dios máximo que se presenta ante ti y te dice, oye, soy real, tócame, aquí estoy? Yo creo que muchos de nosotros, y Jesús cuando vino a presentarse, justamente vino a darnos libertad para poder elegir, ¿no? Vino a presentarse, vino a decir, este soy yo, y no utilizó, realmente se transfiguró no enfrente de todo, se pudo haber transfigurado enfrente de todo el pueblo de Israel, es decir, ¿no? Como evolucionado, y de repente decir, aquí estoy, mirarme, adorarme, porque yo soy el Dios verdadero. Y ya está. Y ya está, ¿no? Y se acaba todo esto, pero no, porque tiene un compromiso con la libertad. Y justamente de eso queremos hablar, ¿no? De los cristianos primitivos, que Samuel lo ha introducido muy bien. Por los cristianos primitivos parece que leemos esto, ¿no? Y depende cómo lo leamos, con unos ojos malintencionados, podemos decir, es que los cristianos primitivos eran una secta, ¿no? Porque vendían todo, porque tenían todas las cosas en común, y seguramente, claro, si te piden eso como un requisito, claro, probablemente. Ahora, quizás la motivación era completamente diferente. Naikari, por favor, cuéntanos si los cristianos primitivos eran una secta y por qué sí, por qué no, y cuál es la diferencia entre lo que vivieron y una secta. Yo creo que primero tenemos que definir el concepto secta, porque muchas veces cuando hablamos de sectas, depende en qué entorno hablemos, parece que no estamos hablando de lo mismo. Y unos dicen, no, sí, tú eres una secta, y tú dices, no, yo no soy una secta, pero vamos a entender de lo que estamos hablando, ¿vale? Porque secta proviene del latín secta, sectum, sectus, que significa pues camino, corriente, al final es un grupo que sigue una doctrina diferente, ¿vale? Ahora, ¿esto cómo se aplica a las definiciones religiosas de secta? ¿Vale? Está la definición tradicional, que pues al final habla de un grupo que se separa de una religión mayor o dominante y mantiene doctrinas propias. Claro, en este sentido, el cristianismo sí que es una secta del judaísmo. O sea, el judaísmo es una corriente histórica, dominante y potente, y de ahí los que aceptan a Jesús como el Mesías prometido empiezan una nueva corriente doctrinal, ¿no? Y entonces ahí nace el cristianismo. Pero después está el cristianismo dominante, que después se separa en dos, entre el catolicismo y los ortodoxos. Y después de ambas corrientes se vuelven a separar otras muchas ramas, ¿no? Entonces, cada una de estas ramas podría considerarse una secta en la definición tradicional, en el sentido de que no es una religión dominante, es una rama que sale de este grupo. De hecho, hasta no hace mucho tiempo el adventismo en España era considerado una secta, ¿no? Estamos dentro de la lista de sectas, y aún tenemos youtubers y especialistas en sectas que se definen, que siguen categorizándonos como sectas por esta definición, pero por esta definición muchos otros grupos reconocidos y fidedignos son sectas, porque no pertenecen a la corriente dominante y mayoritaria, ¿vale? Ahora, luego hay, pues eso, una definición ya más popular que sí que habla de un grupo cerrado que ejerce el control psicológico y manipulador sobre sus miembros, ¿no? Que gira en torno a una persona y tiene pues otras características, pues eso, hay un abuso de autoridad, hay un aislamiento, ¿no? Se aparta a ese grupo de miembros de sus círculos familiares de amigos, y los aísla, y después pues eso, a través de tácticas de control manipuladores, ya sea por miedo, por prometerte algo mejor o por un mal uso al final de teorías conspiranoicas y apocalípticas sobre lo que va a venir, y entonces yo te doy a ti la solución que tú necesitas, pero al final el beneficio mayor es para el líder, para el que... Totalmente egoísta. Efectivamente, sí, recoge todo ese grupo, ¿no? Entonces, esto se manifiesta en una explotación emocional y también económica, y al final una supresión también de la individualidad, ¿no? Lo que importa es la masa, pero la masa que enriquece al líder, ¿no? Entonces, esto es lo que popularmente, cuando hablamos de secta, se refieren la gente en común. Ahora, ¿la iglesia cristiana primitiva era una secta? Pues, como hemos dicho, con la definición tradicional, sí. Con la definición popular, pues seamos más atentos. O sea, fijaros lo que ha leído Samuel, ¿no? Es verdad. Dice que se iban uniendo, ¿no? Pero en Hechos 2:4 dice que lo aceptaron con agrado la invitación. O sea,
era una elección libre, los apóstoles predicaban en público. O sea, fijaros, en el Pentecostés sale al balcón Pedro y empieza a predicar a las miles y miles de personas. No era algo misterioso, ni escondido, ni de yo voy de tú a ver cuál es el gancho emocional que puedo utilizar para engancharte y manipularte. No, era algo público que estaba expuesto a la crítica y a los comentarios de todo el mundo. Y la gente voluntariamente aceptaba unirse a este grupo, ¿no? Ahora, ¿vendían todas las cosas? Podría decir, es en detrimento económico, pero fijaros, la fórmula no es yo vendo las cosas y te lo doy a ti para que te enriquezcas tú y yo aprendo a vivir en otras circunstancias. No, se vendían las cosas no para el líder, sino para los demás. O sea, era un enriquecimiento mutuo. Era eso, se buscaba que todos tuviesen las necesidades cubiertas y en la misma medida. Y además no era algo obligado. De hecho, una de las recriminaciones que se hace en Hechos es contra Ananías y Safira, que queriendo aparentar, vender todo, engañan y solo dan una parte y se quedan ellos con la otra. Y le dice el apóstol, pero ¿no erais libres de vender o no vender? Lo que no podéis es engañar al Espíritu Santo, ¿no? Y ahí está la diferencia. O sea, la libertad se reconoce implícitamente siempre en cada una de estas transacciones. No era un requisito para pertenecer no lo era. No era un movimiento en el Una que... obligación. Una obligación para tener que... No lo era. Simplemente era voluntariamente quien surgiera a su corazón poder darlo adelante, ¿no? De hecho, encontramos a soldados, encontramos a personas de la nobleza que trabajan en el palacio, que son mujeres y no pierden su posición social, ni la influencia que tienen en la sociedad, ni por llegar a pertenecer a este grupo. Todo lo contrario, ¿no? Y bueno, pues al final existe la cultura de la generosidad y el cuidado mutuo, pero también no solo es dentro de la comunidad cristiana, sino también hacia afuera de la comunidad cristiana. O sea, se miraba por las viudas y los pobres también de fuera de la comunidad y de hecho muchas de las ofrendas que se recogen y de los diezmos no se los queda el cristianismo, se los llevan al templo, que de hecho a Pablo lo pillan en el templo dando parte de los diezmos y cumpliendo los votos que él había hecho en su recorrido misionero, ¿no? Y luego el diálogo abierto con otras religiones. O sea, lo primero que hacían cuando llegaban era ir a una sinagoga judía y predicaban en la sinagoga judía. Pablo llega a Atenas y va al Ágora, que lo vimos en el primer capítulo, y compara su religión con la religión de la Atenas de ese momento, ¿no? Y les presenta a Jesús, pero desde un diálogo abierto, ¿no? Y luego, pues, todas las defensas que hacen ante los gobernantes, los tribunos, reyes y reinas, que algunos dicen, es que por poco me convences. Pero fíjate que era un diálogo también expuesto, social, público, de hecho, a veces hasta en juicios. Y quiero decir que no había tácticas ni manipuladoras, ni escondidas, ni se buscaba el aislamiento, ni un abuso económico o emocional, todo lo contrario. Ahora, era una solución que se planteaba a la gran problemática social que había en ese entonces y ahora también, que necesitamos a Dios para satisfacer nuestros corazones, que necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Mesías para poder pues llegar a alcanzar el propósito y el sentido de nuestra vida. Pero eso es algo que queremos gritar a los cuatro vientos, desde que nació el cristianismo hasta ahora. Y aquí está la diferencia, ¿no? Y es lo que hablaremos un poquito más con Andrea. Si hay personas que quizás difieren en ciertos puntos que nosotros, es que justamente aceptamos la disensión y es buena la disensión. Y es bueno que alguien diga, oye, yo no estoy de acuerdo con esto y con esto y tal. Oye, pues adelante, ¿no? O sea, de esta misma forma tenéis la oportunidad de poder entrar y también de poder salir cuando vosotros queráis, cuando vosotros lo necesitéis. Y es muy importante que sepamos reconocer muy bien esto, ¿no? Que nosotros no obligamos a nadie a estar aquí y que nosotros además como iglesia, como movimiento, también aceptamos que otros movimientos puedan salir libremente, pero aquí es donde nosotros tenemos que cuidar. Oye, yo quizás estoy yéndome porque existe ya la iglesia es tan grande que al final existe
una vertiente que quiere separarse de esto porque no opina igual y demás, sí, pero después mira las actitudes que tiene este movimiento, porque quizás este movimiento ya empezamos otra vez con pensamientos dicotómicos, los buenos y los malos, y justamente a tirar de ciertas cosas para mantener otra vez el grupo. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque como movimiento quizás global no somos una secta, pero sí que incluso puede haber iglesias que pueden comportarse como una secta cuando no lo deberían de hacer, y no es la recomendación bíblica. Así que vamos a revisar ahora. No sé si alguno quiere decir algo sobre Naikari, sí. Sí, a mí me No parece... sobre Naikari, sino el No, comentario claro, de Naikari. lo que estaba comentando. Está claro. Tranquilo, Por favor. Mike. Que a mí siempre me surge la misma pregunta. ¿Cuál es el fin de esto? Sí, totalmente. Así, resultado. ¿A qué va esto? ¿Entendés? Entonces tocamos temas picantones, ¿no? Qué sé yo, la naturaleza de Cristo. Son temas que, ojo, te ponen a estudiar. Bueno, ¿a qué querés llegar con eso? ¿Qué querés justificar? ¿Entendés? Si hay un deseo egoísta por detrás, macho, es lo que dice en la Biblia. Esto tiene fin, ahí, así. Ahora, si es de Dios, tranquilo, déjalo que vaya. Dios te va a ir iluminando, Dios te va a ir mostrando. Porque también es cierto que de las grandes vertientes, muchas veces Dios decía, hey, escucha, hay que volver al camino. Y no todo el mundo quería volver al camino. Lo hemos visto con los grandes reformadores en toda la historia, que fueron justamente eso. Pero escucha, ¿cuál era el movimiento? ¿Cuál era la función? ¿Cuál era el propósito de ellos? ¿Y qué querían justificar? ¿Entendés? Ahora, si vemos a final carrera que eso es para un engrandecimiento personal, que es para mostrar una idea, sostener algo egoísta o codicioso o lo que fuese, es que eso no va a tener un futuro. Sí, pues y ahí está mismo el concepto del remanente, ¿no? El remanente siempre Exacto. fue un grupo de personas Exacto. que mantuvo fiel a la palabra, que motivó, pero al final el propósito del remanente no era ser una secta, al contrario, era motivar a que todos volvieran otra vez a ello. Entonces, por eso me gustaría preguntarte, Andrea, cuéntanos ya, ¿la Iglesia Adventista del Séptimo Día a la que pertenecemos es una secta? ¿Por qué sí, por qué no? Y cuéntanos. La gran pregunta ha llegado. ¿Somos una secta o no? Y la verdad que no voy a contestar al principio. Primero vamos a ir analizando, porque incluso en todo lo que es sobre educación siempre nos dicen que te convences de una cosa mucho mejor o entiendes una cosa mucho mejor cuando tú mismo haces el ejercicio de pensar que cuando alguien te dice sí, no. Entonces, vamos a ir analizando 3 puntos clave y a través de este análisis vamos a ver si realmente los adventistas somos considerados secta o no. Aunque Josías ya nos ha hecho un pequeño spoiler al principio, pero bueno. Disculparme. Entonces, el primer punto que es muy importante es si nosotros desplazamos la autoridad de la Biblia o no. Porque antes también tú has mencionado que tenemos que tener cuidado con las vertientes que van surgiendo para ver realmente a dónde llevan esas vertientes, a una persona, a una entidad o a Dios. Y en todos estos capítulos que hemos estado viendo hasta ahora, todos mencionábamos, y Matías justo creo que en el anterior decía, o hace 2, que la Biblia es cristocéntrica, nos lleva hacia Cristo. Entonces, a los adventistas se nos acusa de secta porque está la figura de Elena de White. Entonces dicen que nosotros tenemos a Elena de White por encima de la Biblia, pero tenemos que recordar que esto no es así. Elena de White es un instrumento más de Dios, pero incluso ella en sus libros refiere a la Biblia y te dice, es que no me leáis a mí. Yo explico algo de la Biblia, pero tú a donde tienes que ir, a donde tienes que buscar es a la Biblia. Y como Josías muy bien decías antes, ella fue una acompañante más. O sea, ella lo que hace es, yo estoy contigo si necesitas que te explique algo, pero no me creas a mí, vete a la Biblia, compruébalo ahí por ti mismo y así vas a encontrar realmente la respuesta a tus preguntas. Entonces, y además que en la historia de la Iglesia Adventista, esa primera Iglesia Adventista medio desterraron a Elena de White a Australia. O sea, exacto. Que ni la mujer tenía muchas veces el apoyo o el lugar que se piensa la gente que tenía. O sea, como todo profeta de Dios, ha sido una figura pues que despertaba pasiones y odios también dentro del pueblo al que Dios se quería dirigir. Claro. Y es verdad que es una figura importante para nosotros los adventistas, pero la Iglesia Adventista afirma explícitamente el principio de sola escritura. Es decir, la Biblia es la norma suprema y todo lo que ella diga también lleva a la Biblia.
ella misma lo decía. Entonces, teniendo esto claro, sabemos que la Iglesia Adventista tiene como fundamento y como base la Biblia. Nada de lo que se pueda decir por ahí o escuchar, porque tú también decías antes, Naikari, que hay youtubers que pues van promoviendo de sectas que hablan un montón de este tema. Y claro, cuando yo vi este capítulo, pues tuve curiosidad de ver qué piensan sobre nosotros, qué se dice. Y empecé a buscar en YouTube vídeos de por qué la Iglesia Adventista es una secta. Y me di cuenta de que muchas de las cosas que decían ni siquiera eran parte de nuestra doctrina. Ni siquiera era real. Entonces, extraterrestres, ¿no es verdad? No creemos, ¿eh? Que, claro, se decían cosas que yo, por ejemplo, yo he nacido en la Iglesia Adventista y yo nunca he creído eso, ni nadie me ha dicho nunca eso. Y es como, está hablando de mi religión porque no me suena todo esto. Entonces, también cuando vemos estas cosas vamos a intentar ver algo que esté bien fundamentado, porque realmente nosotros como adventistas, nuestro fundamento es la Biblia. No son los libros de Elena de White. Esta sería como la primera idea. Luego, el segundo punto que me gustaría ver es porque se dice que somos una secta por la idea de remanente, que ya has mencionado un poco antes. Y como tú has dicho muy bien, es un grupo, o sea, la idea de remanente, en primer lugar, no nace del adventismo, sino que nace en la Biblia. No es algo nuestro. Los cristianos y cualquier otra religión que cree en la Biblia, la idea de remanente está ahí. No la hemos puesto nosotros ni la hemos creado, por así decirlo. Y vemos que aparece repetidamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Siempre hay un pequeño grupo que permanece fiel. Y no permanece fiel porque sea superior al resto, sino porque Dios lo preserva por gracia. Y esto es muy importante entenderlo. El remanente, además, en toda la Biblia, nunca ha sido el único pueblo salvo. Nunca se habla de eso. Y más importante aún, nunca es el centro de la salvación. O sea, veas donde veas en la Biblia, el remanente no es el centro de la salvación. Jesús, cuando murió en la cruz, no murió por el remanente. En ningún momento se dice eso. Jesús murió por todos. Él murió por toda la humanidad. Entonces, nosotros creemos eso, no creemos en que Jesús murió por unos cuantos y ya está, y el resto me dan igual. No, todos somos hijos de Dios. Incluso el más malo que exista, Jesús murió también por ese, aunque no haga parte del remanente. Entonces, otra idea que creo que has mencionado es que el adventismo no se identifica con el remanente como individuos, sino como una misión dentro de la historia de salvación. Es decir, no soy solo yo, el remanente es un movimiento llamado a servir como testimonio, no como una élite espiritual de somos nosotros, mientras que en una secta lo que sí que se promueve es eso de nosotros somos los importantes, vosotros, claro, no importáis y no conocéis, no tenéis la luz, ven conmigo que yo te enseño. El remanente no es eso. Es una misión que tenemos, pero no es una élite espiritual. Mientras que una secta dice, fuera de nosotros no hay salvación, el adventismo dice algo muy diferente, y es que Dios tiene hijos fieles en muchas iglesias y en muchos contextos. Justo cuando Jesús murió, antes de ahí, ¿a quién salvó? Eso es. Él no era parte del remanente, él no era judío. Él cuando estuvo en la tierra habló con cananitas, habló con gente de todo tipo de culturas diferentes. No tuvo nada que ver solo con los judíos. O sea, él es la muestra clara de que Jesús no ha venido solo por el remanente ni solo por el pueblo judío. Luego, algo muy importante, si el remanente se entiende como superioridad espiritual, que podemos caer en esto, se pervierte. O sea, si nosotros tenemos una perspectiva adventista madura, el remanente recordamos que existe por gracia y que siempre está llamado a la autocrítica y a la reforma. Y a la responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que el remanente tiene una misión de responsabilidad, más no tiene un privilegio, una superioridad. Y yo creo que ahí está el tema, ¿no? Entendernos privilegiados por lo que Dios nos ha otorgado y que eso nos haga separarnos cuando al final, al contrario, su pueblo, de hecho, lo creó justamente para tener una responsabilidad de ser luz de las naciones y el pueblo justamente lo entendió como separación
y estamos para establecer puentes y no muros, ¿no? Y ahí es donde está el tema. Si yo me siento superior, establezco muros. Si yo tengo la humildad de que tengo más responsabilidad de autocriticarme, de autoverme, de estudiar más, es cuando tengo más responsabilidad de tender puentes, ¿no? Y justo deberíamos de tener mucho cuidado en esto de mirarnos al espejo. Antes de ver en otros de estos están haciendo algo que me parece a mí un poco sectario o esto no me gusta mucho tal. Vamos a mirar qué estamos haciendo nosotros. Justo por eso, porque tenemos el peligro de caer nosotros también en actitudes que son sectarias. Y el último punto que me gustaría hablar es cuando dice que una secta controla la conciencia de las personas a través de la manipulación, del miedo, de esa exclusividad. Entonces, si nosotros vemos este punto, no sé en qué iglesias crecerán o habrán ido las personas que piensan que la iglesia adventista genera esto. Puedo entender que en algún momento se piense, es que desde pequeños los adoctrinan o tal, pero a mí nunca se me ha inculcado desde el miedo o desde la manipulación. Más que eso, hemos hablado de que en una secta hay secretismo, como que lo escondemos, está como toda esa niebla oscura. Mientras que los adventistas ni siquiera es un principio de salvación. Por ejemplo, el estilo de vida saludable, que es algo que nos define como adventistas. Nadie te impone eso. Nosotros como adventistas lo promovemos porque creemos que te va a hacer bien. O sea, aparte es que lo que promovemos es bueno para ti. Ahora, que tú quieres tener este estilo de vida saludable, es tu elección. Que tú quieres hacer deporte, dormir bien, comer bien, es tu elección. La Biblia te lo explica y te dice, deberías de hacer esto, pero no te obliga en ningún momento. Y creo que aquí hay una diferencia muy importante, clave, comparado con lo que sería una secta. Luego, hablábamos de que se gobierna por miedo, exige obediencia ciega, afirma ser el único espacio de salvación, aísla a sus miembros. Los adventistas no están aislados, de hecho vemos cómo se entremezclan en comunidad, incluso antes lo decía Samuel, aquí estamos de Argentina, de México, de España, de Rumanía, de todos lados. No hay ningún tipo de exclusividad, de solo somos nosotros o de no puedes ir a tu comunidad, de lo que tú decías de tus amigos que de repente como que te fueron quitando. La Iglesia Adventista lo que hace es estar con la comunidad, es de Dios lo que te dice es mézclate con ellos, Servicio. Habla con ellos, haz misión con ellos, claro, no es sepárate con la verdad que tú tienes y guárdatela y ya está, no se lo digas a nadie más. No, es todo lo contrario. Entonces ahora, teniendo en cuenta estas cosas, que nosotros como adventistas tenemos la Biblia como fundamento, que el remanente no es una élite, sino que hay una responsabilidad que tenemos y que Jesús no murió por el remanente, sino que murió por todos. Y viendo que lo que la Biblia promueve, o sea, los adventistas basados en lo que la Biblia nos dice, es mezclarlos con todos, no... Dios te da libertad, no te obliga, no te dice ven a mí porque me tienes miedo. La pregunta es, ¿tú crees que los adventistas son una secta o no son una secta? Yo lo tengo claro. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Y a mí me gustaría añadir algo que yo creo que esto es importante poder decirlo, que tú muy bien tocaste un punto, ¿no? Ciertas personas habrán tenido una experiencia negativa en ciertas iglesias porque justamente tenemos la oportunidad de que cada iglesia tiene un consejo. Somos una iglesia muy democrática, lo cual estoy muy orgulloso de ello, del organigrama que tenemos y sobre todo de la forma en la que se lleva la iglesia, que es una iglesia asamblearia. Al ser una iglesia asamblearia no depende de una persona, no depende de lo que digan los de arriba, no depende de lo que... No, sino depende de la propia asamblea. De hecho, nosotros no tenemos una jerarquía triangular, sino circular, lo cual es muy positivo. Por tanto, es el cúmulo de asamblea la que manda y la que rige cuál es el futuro de nuestra iglesia. Esto hace justamente prevenir, además de que tenemos consejos o liderazgos que son rotativos constantemente, que se hacen también con el Consejo Popular. Tenemos también el tema de la asamblea que va decidiendo cuál es el futuro importante de nuestra iglesia. Pero esto aunque es muy importante, previene muchas cosas, pero no nos quita que también tengamos actitudes sectarias y que las hemos tenido en el pasado y podemos aceptarlo y no pasa nada por aceptarlo. Entonces quizás hay personas que han tenido
experiencias negativas en nuestras iglesias, lo cual tenemos que pedir perdón, aceptar Eso es. y corregir hacia adelante. Por ejemplo, el tema de la disciplina eclesiástica. Hay que tocarlo. La disciplina eclesiástica durante mucho tiempo, en la etapa moderna de nuestros padres que han vivido, no en la posmoderna, no en el hoy y en ahora, que cada vez se ha dejado de hacer en muchos sitios, afortunadamente, y en otros sitios sigue siendo lamentablemente, es que la disciplina eclesiástica nunca tuvo que ser un motivo en el cual nosotros juzgamos que lo has hecho mal, por tanto te ponemos un castigo y de esta forma te aislamos, que es lo como se hacía antes. Antes incluso exponía los pecados de la gente en público, que esto no tendría que hacerse, sino que la disciplina eclesiástica justamente surgió para prevenir a la iglesia de ciertas actitudes y circunstancias negativas que tuvieron, por ejemplo, una persona, pensarlo así, una persona que ha abusado sexualmente de un niño. ¿Qué tenemos que hacer? Ostras, tenemos que hacer disciplina eclesiástica y decir, oye, esta persona no puede venir más a este lugar, tenemos que proceder legalmente ante esa persona y tenemos que seguir, pero, ojo, no podemos dejar de visitarle, no podemos dejar de orar por él, pero esto, Abandonarlo. transportarlo a otras cosas más ligeras, en el sentido de que una persona que ha cometido alguna falta, y lo sabemos todos, lo que queremos hacer es acompañarle. Quizás las actividades de liderazgo que tenía, porque entendemos que ahora mismo no es un referente, no es lo más sano ni para él ni para la iglesia que esté al frente de todo esto, por tanto, lo que hacemos es retirarlo de los cargos, no de la congregación, porque nunca perderemos a nadie de la congregación, pero nunca le decimos a alguien, oye, ven, pero siéntate atrás, pero no, esto no, oye, vente y sigue siendo, porque sigue siendo parte de nosotros, sigue siendo dentista, te has equivocado, no te has equivocado, y al contrario, queremos acompañarte. Hace mucho tiempo se hacía disciplina eclesiástica, se sacaba la persona y ya no solicitaba más. Y se creía que estaba haciendo bien, porque finalmente Pablo sí que habla de tener cuidado, apartar, o sea, que sí que tenía una base bíblica mal entendida, mal ejecutada, pero ahora justamente hay que reentender qué significa la disciplina eclesiástica para que prevenga nuestra iglesia de ciertas actitudes como robos, como manipulación, como otras personas que estén justamente buscando algo negativo bajo nuestras congregaciones, que nos toca cuidar a nuestra comunidad y nuestra congregación, más no señalar, juzgar, castigar, apartar. Esto no podemos hacerlo y son uno de los ejemplos que tenemos que tratar de depurarnos y ver que realmente no tienen base bíblica para seguir ejecutándolos. Matías. Y el hecho también es importante resaltar y dejar claro que porque haya alguien tenido una mala experiencia con una persona adventista no significa que todos somos iguales. No podemos meter a todos, y eso en ningún ámbito de la vida, no podemos meter a todos en la misma bolsa. Entonces, entender de que primero somos todos seres humanos errantes. Todos erramos. Por más de que hayas tenido la mejor intención del mundo, puedes haberlo hecho mal. Claro. Hay que pedir perdón, hay que tratar de restaurar, hay que tratar de levantar, hay que acompañarnos. Para eso está la iglesia, para acompañarnos. Ahora, entender de que no todos somos iguales y que no todos vamos a tomarlo de la misma forma. Y eso también es un principio de diversidad creado por Dios. Entonces, entender eso, de que somos personas, lamentablemente somos fallutos, entonces tener una cierta gracia para acompañarnos, ¿cierto? Y después también, no es porque, tuve una mala experiencia, no quiero saber nada, ¿no? Tranquilo, o sea, hay muchas más personas y te aseguro que hay más personas buenas y que quieren hacer las cosas bien que las que mal. Claro, y aparte de eso, que recordemos que nosotros, la Biblia es cristocéntrica y nosotros leemos la Biblia para mirar hacia Cristo. Entonces, las personas nos podemos equivocar. El que no lo va a hacer es Cristo. Correcto. Es decir, a lo mejor yo te he fallado en algo y no me he portado bien, o toda persona que haya tenido una experiencia negativa no se lo quito, porque puede haberle pasado y que alguien no se haya portado como es debido con él. Pero al fin y al cabo las personas conforman la iglesia, pero todo eso es para que nosotros conozcamos a Jesús. Entonces, te puede alejar por un tiempo de la iglesia, pero no te puede alejar de Jesús. Eso es lo importante. Totalmente. Sí, y también quería anexar que uno de los patrones importantes dentro de nuestra iglesia es la participación colectiva que hay dentro de la misma, porque aunque tenemos representación en todos los países del mundo, también somos colectivos específicos a nivel de, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos diferentes iglesias y dentro de las iglesias tenemos líderes que dirigen departamentos y es colectivo. Pero lamentablemente las sectas destruyen mucho porque un único líder está atacando o está diciendo lo que hay que hacer. Y es curioso porque, como tú decías, hay muchas personas que detractan a la iglesia, lastiman ese concepto, pero el gran problema es el daño que hacen a otros que no han tenido la oportunidad ni siquiera de conocernos.
Es como ya doy una presuposición de lo que es por lo que otra persona está utilizando como ese gran altavoz que son las redes sociales para detractar lo que realmente no somos y no nos sentimos. Porque a mí nunca, por ejemplo, Josías es pastor y nunca me ha dicho, para que el Señor te bendiga tienes que vender el coche y dar todo a la iglesia. No, porque me sentiría yo coaccionado para ejercer eso. Realmente hay libertad. Entonces, todas las personas que nos ven en redes sociales están súper invitadas a que vayan a nuestras iglesias, conozcan a nuestros líderes, se formen también, puedan servir al Señor y que realmente no somos un grupo sectario, sino que somos un grupo que tenemos una misión de ir a predicar el evangelio a todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, sin excepción de personas, porque Dios no hace esa excepción. Entonces, están súper invitados y que nos conozcan. Totalmente. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Y vamos a terminar, Matías, cerrando las preguntas con Jesús. Quizás también pudo haber sido acusado de fundar una secta, ¿no? Quizás Jesús pudo haber sido acusado porque finalmente sí que era un líder único, ¿no? Sí que él se proclama como líder único, sí que tenemos la centralidad en Jesús. ¿Fundó una secta, no fundó una secta? ¿Y por qué Jesús no es un líder sectario? Bueno, justamente Jesús no fue un líder sectario, porque si bien él sí se proclamaba como el Mesías, porque lo era, porque lo es, entonces si tomamos y aislamos ese único punto, vos decís, claro, sí fue, ahora hay que ver toda su forma de proceder, ¿no? Porque, por ejemplo, los mismos judíos y la élite judía, ¿no es cierto?, de élite espiritual, decía que Jesús estaba alborotando el pueblo, que estaba generando sedición contra los romanos. De hecho, así consiguieron la voluntad para crucificarlo. Si hasta el último, el emperador romano no quería hacerle nada a Jesús. El gobernante Pilato no quería hacer nada. Pero había una cierta presión por detrás de que está habiendo históricamente muchas sublevaciones judías y este hombre, que yo lo analizo y no hay nada de lo que están diciendo, puede llegar a ir en contra de Roma. Entonces hay que cuidar a Roma por sobre todo. Eso desde un punto de vista romano. Ahora, los judíos, ellos acusaban a Cristo de lo que ellos mismos hacían. Porque ellos eran los que se juntaban en secreto, ellos eran los que tenían el plan de matarlo, ellos eran los que iban pinchando el pueblo tratando de meter a personas que hablen en contra y que den testimonios falsos de Cristo para poder prenderle. Hasta en el mismo juicio, el sumo sacerdote le dice, le empieza como, diríamos, a tirar la lengua a Jesús, ¿no? Para que se equivoque en algo. Estabas hablando con Jesús, pero bueno, pobre. Pienso de que, claro, estaba ahí esperando de que Jesús dijese algo para poder inculparlo. Y es que no iba a conseguir nada. Y dice, pero escuchen muchachos, si ustedes saben todo lo que hice, ustedes me vieron, ustedes me escucharon, mandaron a sus escuchas, mandaron a sus investigadores a ver qué podían sacar de mí. ¿Y qué pudieron sacar? Nada. Si yo solamente lo que quería era hacer el bien, mostrar el camino, mostrar a Cristo, mostrar al Padre, porque Él era la persona, el Padre. Y fíjate cómo eran las metodologías también. Cristo siempre fue con la palabra, siempre fue con el amor, con la restauración de vidas. Y ellos eran los violentos, ellos eran los que mandaban a la guardia, ellos eran los que golpeaban, ellos eran los que escupían. Fíjense las procedencias. Entonces, quienes realmente eran la secta acusaban al otro bando, de ser una secta. Fíjense cómo funciona. Qué interesante también pensarlo de los que nos acusan a nosotros, como adventistas del séptimo día, de que somos una secta. ¿Quién está acusando? ¿Por qué? A mí algo llamativo que me da mucho la atención de Jesús, que si os dais cuenta, y es un dato curioso, Jesús nunca se proclama a sí mismo el Mesías. ¿Lo sabíais? Él, de hecho, el título que se da a sí mismo es Hijo de Hombre. Es verdad. ¿No? Él nunca utiliza el título Yo soy el Mesías. De hecho, Pedro se lo llega a decir, pero es una pregunta que le hace Pedro. ¿Tú quién crees que soy yo? Entonces, si Pedro es el que lo dice, le dice, bueno, tú mismo lo has dicho. Porque finalmente lo que Jesús está diciendo es definiéndose, o sea, lo que Jesús está haciendo es presentándose, revelándose, y que nosotros seamos los que decidimos quién es Él, y no al revés. Wow. Él no viene y dice, mirarme,
yo soy vuestro líder, yo soy tal. No, Jesús se presenta y de hecho, cuando a Jesús quieren coronarle, cuando a Jesús quieren ascenderle por los milagros que hace, porque al final hace milagros, Jesús se va. Porque no está buscando esto, no está buscando justamente. Y él dice, no me miréis a mí, mirar al Padre. O sea, de hecho, Jesús se le puede proclamar, ¿no? Como que él está buscando la atención y Jesús no está buscando su atención. Él dice, yo vengo a hacer lo que me dijo el Padre. Y Jesús todo el rato tira, y no lo hace porque no quiera ser responsable, entenderme bien, no lo hace porque quiere tirar las piedras, no, pero Jesús dice, mirar al Padre. De hecho, le llegan a decir, maestro bueno, y le dice, ¿bueno yo? Bueno el Padre. Bueno el Padre. Yo vine a cumplir mi misión, yo vine a hacer algo aquí. La centralidad de mi mensaje está en el mensaje de Dios. Por tanto, no podemos acusar a Jesús como un líder sectario porque finalmente él tampoco quiso y de hecho Jesús no funda la religión. Jesús no funda la religión. Jesús lo que hace es proclamar un mensaje y de ese mensaje sus discípulos lo que hacen es establecer un movimiento. Los del camino. Más no una religión, un movimiento que lo define también la gente. Ni siquiera ellos mismos se definen a sí mismos. La gente los define como el camino y ellos al final empiezan a organizarse con el tiempo. Lo mismo de la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista empezó a trabajar, empezó a formarse como movimiento y el trabajar les hizo tener la obligación a través de una editorial, tener que autodefinirse a sí mismos como una iglesia, como un grupo, como un movimiento, pero lamentablemente se perdió que seamos un movimiento. Ojalá que fuéramos más movimiento. Por tanto, no podemos acusar a Jesús de ello, no podemos acusar a la Iglesia Adventista de ello, y sin duda alguna hay muchas otras iglesias que tienen su fe verdadera y que intentan ser fundamentalistas, asamblearios, que intentan tener el fundamento en la Biblia, que intentan tener su figura en Jesús, pero lamentablemente sí que existen movimientos cristianos que se centran en la figura de Jesús, que lamentablemente son sectas y tenemos que tener mucho cuidado porque podemos tener vecinos, amigos y demás que pueden permanecer en esto y que nosotros tenemos que también ser cuidadosos y ayudarles, ¿no? Porque hay formas de ayudarles, hay formas de acercarnos a ellos y también es importante que nosotros veamos cómo presentamos el Evangelio a la hora de compartirlo, ¿no? Compartirlo siempre con la oportunidad de que las personas tengan pensamiento crítico, puedan decidir por ellos mismos, puedan estudiar y nosotros enseñamos herramientas para que ellos aprendan a estudiar la palabra por sí mismos y descubrir a Jesús por sí mismos. Nosotros solo acompañamos, mas no dirigimos, manipulamos, guiamos. Por más ganas que yo tenga que alguien crea en Jesús, si alguien no quiere creer, querido amigo, no podemos hacer nada. Matías. Total. No, y un punto que tocaba al último que me parecía fundamental es de buscar la popularidad que recién mencionaba Josías. Eso es muy importante porque generalmente las sectas buscan y necesitan de la popularidad. Cristo no necesita popularidad. No la necesita, no la busca. Él busca cristianos entregados, personas que quieran ser fieles, personas que vayan voluntariamente y quieran participar del reino de los cielos. Eso es lo que busca Cristo. No busca número, busca calidad, ¿no? Totalmente. Y bueno, y en Santiago 4:4, o sea, Dios es muy claro cuando dice que si nosotros queremos agradarle al mundo, si queremos ser amigos del mundo, es que vamos a estar en contra de los principios de él. Entonces, cuidado con el hecho de que, bueno, rebajemos nuestras normas para poder agradar, para poder traer más gente a la iglesia. Cuidado, es que eso no lo necesitamos. Sí, y ahí está el tema, ¿no? No estamos pidiendo tampoco que las personas cumplan ciertos requisitos para formar parte de, tampoco nosotros simplemente lo que hacemos es entender que hemos elegido, hemos visto algo que realmente transforma nuestra vida y seguido ello con la máxima fidelidad posible, ¿no? Y finalmente tú, si tú lo decides, si tú lo quieres descubrir, si tú lo has encontrado, también ser parte de esto, ¿no? Pues, pero tenemos que ser muy cuidadosos con ello y qué bueno que tengamos estos diálogos, que expongamos estos temas porque hay que hablarlos, hay que ser frontales con todo ello y porque no tenemos nada que esconder, al contrario, tenemos todo que compartir y daros cuenta que otra característica de las sectas es que tienen un lenguaje muy propio. Y de hecho utilizan un lenguaje propio, un lenguaje cerrado. Parte de ellos, un lenguaje cerrado. Y nosotros, al contrario, nuestro quebradero de cabeza como iglesia adventista y como muchas otras iglesias es cómo adaptamos nuestro mensaje para que la gente lo entienda, ¿no? O sea, cómo lo hacemos global para que los demás lo entiendan. No tengamos un lenguaje tan propio y tan identitario que no lo quedemos solo nosotros, sino que al contrario, queremos el proselitismo buscando cómo adaptar nuestro mensaje para que sea para todos y para todas hoy en día. Gracias de corazón por estar con nosotros y por estar aquí. Y por último, me gustaría recomendarte algo muy importante, que es este juego que ves aquí, que se llama 7 segundos, que es aparte un juego que tiene algo muy especial, que tiene una aplicación. Tiene una aplicación para el móvil, se llama 7 segundos Desafío Bíblico. Y la idea es un juego rápido para jugar en la Biblia, tiene retos de diferentes dificultades, que te van a pedir, por ejemplo, cita 3 títulos
que le dieron a Jesús. Cita, por ejemplo, 3 películas basadas en historias bíblicas. La idea es que tú tengas la tarjeta, 7 segundos para responder ese reto. Por tanto, es un juego entretenido, es un juego ágil, es un juego que tiene su propia aplicación, es un juego con una producción increíble, Desa Feliz. Así que te dejamos aquí abajo los links para que puedas buscarlo, para que puedas comprarlo, adquirirlo y jugarlo con tu familia y amigos. Así que nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde, hora España, en otro Inverso más. Hasta luego. Adiós. Adiós.